Bienvenidos, Bienvenidos, Setters. Setters. Y estamos aquí una vez más con nuestro amigo Andrés. Saluda, Andrés. Hola. Y ahora toca lo amarillo, ¿vale? Que aquí añaden no solo lo de la versión de los de versión 3, 4 y toda esta pesca, sino que también añaden soporte para nuestros puppets. Andrés, ¿qué te parece? Yes. ¿A ti te gustan? Pues bien. Creo que me van a empezar a gustar. Está guay lo de Kaguya y los artes están chulos, los dibujos. Así que nada, Andrés, empieza con Tokomon, ¿no? Todo como un Forming Training tipo Laser DM versión 3. Como heredada durante tu turno, una vez por turno, cuando este Digimon con cartas boca abajo en las Devolution Cards vaya a evolucionar a un Digimon con versión 3, reduces el coste de la devolución por 1. O sea, es lo mismo pero con otro wording, Sí. básicamente. Pues nada, lo típico. Está bonito. O sea, los artes de los rookies están chulos. Me gusta que sean así como dibujitos. Y sigue comiendo. Están todos comiendo, sí. Vale, el Ekmon es rookie, atributo data, tipo mamal, DM, versión 2, DP 1000, Playcos 3 y evoluciona por 0 de un level 2 amarillo o del trait DM. Tiene training, que para el que no sepa, training es que puedes suspenderlo en el battle area o en la breeding para ponerle el tope de tu deck como carta boca abajo en las sources. Y de edad, durante todos los turnos, los Digimon de la seguridad de tu oponente tienen menos 3000. No es como mucho ya, menos 3000. ¿Había alguna Duran- carta? bueno, a mucho de la propia línea de Sendrilmon da ese efecto. ¿Da menos 3000 o menos 2000? Hombre, es que si vas a pillar. A ver, yo sé que el Niaromon. No, perdón, el Kiaromon. Sé que son menos 2000, pero claro, es el huevo. Vale, entiendo. Puedo entender que. Yo creo que este tipo de arquetipos, los que dan de heredada menos DP en la seguridad, se van a empezar a llevar más por la cantidad de DP que hay ahora en los Digimons. Con los Omnimones X y tal. Pero bueno, Mm, mi opinión. Vayamos con Tamon. me gusta esta carta. Está contento. Forma rookie, atributo datos, tipo Mamal DM versión Está 3. mamaldo. 1000 de DP, Playcos 3, devoluciona por 0 desde un level 2 amarillo o por 0 desde un level 2 con DM. Efecto play, revelas 3 cartas, de entre ellas añades una carta con DM y pones una carta con versión 3 como una Devoluto Card boca abajo, debajo de un Dimon con el Trade DM y devuelves el resto de las cartas al fondo del deck. Y como heredad tiene Barrier. Madre mía, qué difícil es traducir estas cartas La próxima en vez directo. podemos decir, hace lo del Agumon y del Gabumon, pero con Oye, versión ¿qué 3. qué Ya le mete está. cartas debajo? O sea, él revela 3, coge una y lo mete debajo de otro. O de él, pero, ¿sabes? O sea, pero tiene que tener DM. Eso es. Ya está. Y da barrier, porque está gordo, ¿sabes? Entonces, ya está. Vamos con el Harimon. Este, como es de su propio arquetipo, rompe aquí un poco lo que hace lo del Billomon y todo eso, que ya es lo que hace un poco en el Elecmon, pero bueno. Y no tiene bordecito. Hombre, claro, porque no venía de un VPET. Vale, este tío o cosa. Forma rookie, atributo data, tipo Puppet Liberator, DP 1000, Plicos 3, distribuciona por 1 de morado o amarillo, level 2, o por 0 de Kiaromon. Efecto on play, traseando una carta en tu mano, puedes devolver un Digimon con Puppet de el trade de tu tras a la mano. Y de heredada durante el turno del oponente, una vez por turno, cuando un Digimon tuyo ataca, destruyendo. O sea, cuando un oponente de. Espérate, un Digimon del oponente ataca, destruyendo un Digimon tuyo,
acabas el ataque. Ese efecto está muy bien. Pues sí. Porque... o sea, este efecto, ¿quién lo tiene? Lo tiene Belfemon. No confundir con Belcemon, el de la moto. Ujú. Lo tiene Galactic. Algo parecido, sí. Y lo tiene... ¿Quién más tiene este efecto? El de parar ataques, tío. No muchos Digimon lo tienen. Y teniendo en cuenta el arquetipo en el que está, que pone tokens, pues está, o sea, va a estar bastante bien. Así que un punto para Hanimon, que está ahí de fiesta hawaiana, aunque realmente es japonés. Vamos con el siguiente. Aerodramón. Forma campeón. Atributo vacuna. Tipo bestia Mythicar. DM versión 1, 5000 de DP, Plecos 5, evoluciona por 2 desde un level 3 amarillo o por 2 desde un level 3 con DM. Tiene training, que ya hemos explicado en otros vídeos lo que es. Buen En ataque. este mismo lo he explicado yo rápidamente. Y en esto, buen ataque una vez por turno. Vamos a ver. Colocando el tope de tu deck boca abajo, como si fuera la Devolution Card de este Dimon. Hasta uno de los Digimon de tu oponente recibe menos 2000 por el turno por cada Digimon. O sea, Por cada Evolution Card. por cada carta boca abajo debajo de este Digimon. Bien. ¿Y de Madre heredada? mía, la selectividad. Y como heredada, barrera. Compresión lectora. Pues nada, pues el removal de esto. Ya está. Al final estamos el patrón es el siguiente, que es eso, ¿no? Los level 3, level 4 que tienen training, luego tienen un efecto que es que cuando hacen X, hacen Y en función del número de cartas que tengan. Así que este es bajar DP, que es lo de amarillo. Vamos con el siguiente. Angemon. Está más petado. Pues iba con un Gabumon y el Elecmon. Forma Champion, atributo vacuna, tipo Ángel DM versión 2, DP 5000, Plicos 5, diluciona por 2 de un level 3, aquí está mal, y diluciona por 2 de un Digimon de nivel 3 con DM. Tiene training también, que ya hemos explicado en varios vídeos qué significa. Y on play when Digivolving, poniendo una carta boca abajo de tu mano en la source de este Digimon, dale a un Digimon de tu oponente seguridad -1 y menos 3000 DP por el turno. Da igual el número de sources que tenga boca abajo, solo haces eso, ¿vale? No es como el Air Dramon. Y on Delation, si tienes 3 o menos Security Cards, Recovery 1, que es este. ¿Pulsemon ahora o qué? Bueno, pues sin más. No creo que se jugará en la presentación si eso y ya está. Vamos con el siguiente. Simon es Coquet. Sí. Forma campeón, atributo data, tipo Puppet Liberator, 4000 de DP, Plicos 4, evoluciona por 3 desde un level 3 amarillo morado o por 2 desde un level 3 con Puppet. Efecto Wendy Evolving on Deletion, eliminando una carta de tu mano, uno de los Demon del oponente gana menos 4000 por el turno. Y efecto heredado, cuando uno de los Demon del oponente ataca, eliminando uno de tus otros Demon, se acaba el ataque. Lo típico que funciona. El arquetipo va de no me ataques, amigo. Soy débil. O fuerte. Pues vamos con el siguiente. Nanimon. Este tío tiene pocas cartas, ¿eh? Por desgracia. Está fumándose un petardo. Con la que tiene en la mano, aparte del filete. Tiene una botella y... De alcohol, ¿no? Ahí yo no entro. Bueno, a ver. Forma Champion, atributo Virus, tipo Invader, DM versión 4, DP 3000, Plicos 3. O sea, es el level 4 por Plicos 3. Diluciona por 2 de un level 3 y de amarillo o de un level 3 con DM. Al final de tu turno, una vez por turno, poniendo 3 cartas con la versión 4 de tu trash como The Evolution Cards de este Digimon,
puedes evolucionar a una carta con el Evolution Card, o sea, con el versión 4 Trade en The Hand or Trash. Oye, no está mal. Y durante todos los turnos, durante tu turno, todos los oponentes, los Digimon de tu oponente ganan menos 3000 de PP por el turno. O sea, tú esto lo bajas por 3 y si tienes un Trash establecido ya, le metes 4 versión 4. Aparte puede ser el Digihuevo también. O sea, puede ser cualquiera, puedes haber estampado algo. Y esto digievoluciona a un level 5. Que ahora veremos cuáles son los de M versión 4. Bueno, realmente no tiene por qué ser el DM versión. O sea, puede ser versión 4 de cualquier color. No tiene por qué ser amarillo. Y por Playcost 3. Sí, sí. Es que me parece. O sea, es el level 4 más barato que he visto nunca, creo, ¿no? O sea, lo he visto por 4. Pero por 3. No Sí, sé. a no ser que haga algún efecto. Vamos con el unicornio. Unimon. Forma campeón. Atributo vacuna. Tipo Mythical Beast. DM versión 3. 4000 de DP, Playcost 4, evoluciona por 2 desde un level 3 amarillo o por 2 desde un level 3 con DM. Tiene training. When evolving, when attacking una vez por turno. Colocando una carta de tu mano boca abajo, como la Devolution Card de este Digimon. Si tienes tantas o menos Security Cards como las cartas dadas la vuelta de este Digimon, recovery 1. Y como efecto heredado, when attacking una vez por turno, uno de los Digimon del oponente gana menos 2000 por el turno. Por un momento he pensado que ibas a hacer recovery 1 por cada carta Venga, venga, de venga. diferencia. Y digo, hostias, pero no. Pero bueno, no está mal su efecto tampoco, ¿eh? Porque si estás a No. cero seguridades, aunque le pongas una, ya hace recovery 1. Ujú. Así que bien. Bien por Unimon, que tiene poquitas cartas también. Vamos con Andromon, que parece que está sacado del Digimon Survive. Ese fondo me parece del Digimon Survive. Sí, es verdad. Desde que salió la carta hace ya mogollón esta, que no se veía el efecto, pero se veía el arte, dije, este sí parece del Digimon Survive, tío. Venga, vamos con este, que es una SR Ultimate, atributo virus, tipo vacuna, DM versión 3, de P7000, Playcost 7, evoluciona por 4 de amarillo-negro y evoluciona por 3 de level 4 con Machine o DM. Lo que venimos viendo en los Cyborg, que traseando una carta con Cyborg o su versión, bueno, todos eran versión 3, no. Bueno, su versión Creo que no. reduce el coste en 2. Normalmente vas a trasear un Cyborg y ya está. Mm. Para Machindra. Luego, on play when evolving, poniendo una carta de tu tras, como la carta boca abajo de este Digimon. Uno de los Digimon de tu oponente gana menos 3000 por el turno. Y luego gana 2000 más por cada otra carta boca abajo de este Digimon. O sea que son 3000, 5000, 7000 y así hasta el infinito. Y como heredada, blocker. Como heredada, blocker. Pues. No sé. A ver, obviamente es una SR para el deck de Machindra. Lejos de eso no va ningún otro mazo, sinceramente. Mm. Pero el encerrar tanto las SR en esto, no sé yo. Pero bueno. Vamos con lo siguiente. Dale. Temon. Forma Ultimate Atributo Virus. Tipo Puppet. DM versión 3. 8000 de DP. Playcost 8. Evoluciona por 4 desde un level 4 amarillo. Por 3 desde Sukamon. O por 4 desde un level 4 con DM. Tiene el efecto pasivo que cuando alguno de tus Digimon versión 3 vaya a evolucionar esta carta, por cada carta boca abajo en su Evolution Card, reduce el coste de evolución por 1. Hostias. Tiene Security Attack más 1. Hostia, por dos. When evolving, when attacking, una vez por turno, traseando la carta boca abajo de la Evolution Card, de las Evolution Cards, sí, de este Digimon, recovery 1. Está muy bien. Y como efecto heredado, durante todos los turnos, una vez por turno, cuando tus cartas de seguridad son eliminadas, uno de tus
de los Digimon del oponente gana menos 4000 por el turno. Muy bien. Está muy bien Ah, este Tegón, muy ¿eh? bien. Ujú. Es una rara, ¿eh? Es que para mí esta rara es mejor que el puto Andromo. Que hace muchas... Pues O sí, sea, es que puede evolucionar por cero este tío, sí, sí. básicamente. Bueno, vamos con Karakurumon. Forma Ultimate, atributo Data, tipo Puppet Liberator, DP 7000, Pleco 7 y evoluciona por 4 de amarillo y morado y por 3 de un level 4 Puppet. On play when Digivolving, destruyendo uno de tus tokens o otro Digimon con Puppet. Este Digimon puede evolucionar a una carta con Puppet en tu mano sin pagar el coste. Vamos, que evoluciona gratis. Y durante todos los turnos, una vez por turno, este Digimon va a dejar el Battle Area por una forma que no sea uno de tus efectos, destruyendo un token o otro Digimon con Puppet, lo previenes. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Bastante fuerte. Ni evolucionar gratis al level 6. Sí, que tendrá luego encima. Y luego además te da la protección debajo. Que también es verdad que si lo haces como muy pronto, quizás si matas el puppet o el token que tengas para hacer que evolucione, no te queda otro para luego protegerlo. Pero bueno, yo creo que este tipo de mazo va a generar suficientes tokens o... Hombre, si evolucionas al level 6, vas a sacar más tokens. Bueno, no sé lo que hace. O sea, bueno, lo vamos a leer ahora, Andrés. Lee qué hace cada Digimon. ¡Ajá! Kaguyamon. Forma Mega, atributo Data, tipo Puppet Liberator, 12.000 de DP, Plicos 12, evoluciona por 4 desde un level 5 amarillo morado o por 3 desde un level 5 con Puppet. Durante todos los turnos, todos tus tokens con Puppet ganan Alliance y Blocker. Y durante todos los turnos, una vez por turno, cuando otro Digimon es eliminado, eliminas a un Digimon del oponente con el menor nivel. Al final del turno, una vez por turno, puedes jugar un level 4 o menor Puppet desde el trash sin pagar el coste. Muy bien. O Ahí lo sea, tienes. ahí está el cuerpo que te protege. Y luego aparte, o sea, me he fijado que el level 4, el Kokeshimon, no tiene un play, pero tiene un delation. ¿Sabes? Claro. O sea, que si... A ver, buscarás lo que te haga falta en ese momento, pero vamos, que si sacas el level 4, te aseguras otro efecto, que es lo de meter menos 4000 a otro Digimon. Así que bastante chulo lo del arquetipo este de Kaguya. Va a estar guay, ¿eh? Mm. El ciervo no lo vamos a leer, aunque tengo ganas. High Andromon tampoco lo vamos a leer porque es level 6. Así que vamos a leer a la Tamer de los Puppet. Mirai Kinosaki. Tipo Liberator, Play Cost 3. On play revelas 3 cartas de tu deck. Añades una carta con Puppet o Liberator entre ellas a la mano y devuelves el resto al fondo del deck. Durante tu turno, cuando uno de tus Digimon evoluciona a un Puppet, devolviendo este Tamer al botón de tu deck, puedes jugar una Arisa Kinosaki. O sea, ¿esta es la madre o la hermana? La hermana. Es la hermana. O un Puppet Trade de tu mano con un play cost de reducido en 3. O sea que puedes jugar la Arisa Setter por 1 o puedes jugar un Rookie o la otra Arisa por 3. Pues, pero tú te has leído ya Estoy acumulando, estoy acumulando. Yo es que hoy me he estado leyendo alguna. Bueno, y se juega gratis a seguridad, como viene siendo común en todos los tamers. Que yo he estado leyéndome hoy y tal, pero no me quedan un par de capítulos todavía. Pero no está pasando demasiado, la verdad. Así que nada, chicos. Ya hemos terminado con el amarillo. Lo siguiente ya es el verde. Ya por fin leeremos el ciervo. Ah, bueno, espérate. Primero ves los alters alternativos. Que tenemos aquí a la Kaguya. Que, bueno, no sé si me gusta más el arte normal, fíjate lo que te digo. Sí, es que es un poco más de lo mismo. El arte normal está chulo. Seguramente con la textura y el foil, por eso mejor está chulo, pero... Y luego tenemos a la otra que está diciendo... ¡Está bien! Con el emoji. Pulgar. Vale, pues vale. No olvidéis de suscribiros, chavales. De darle a like como miráis.
Eso, dale like como la veráis. La parte de arriba. Y nada más, esperemos que estos vídeos estén ayudando a ver un poco mejor el set y ya nos comentaréis a ver si os sirvió para ir más preparados a la presentación y si ganasteis algo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!